Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, amadísimos amigos, hermanos, valientes guerreros del Dios Altísimo. Un saludo a la distancia a cada uno de ustedes y a todo aquel hermano que vaya a ver este video en cualquier parte del mundo. Los saluda su hermano en Cristo, Fernando Aguilar, servidor de su iglesia Santa Católica Apostólica de la Renovación Carismática el Espíritu Santo de Houston, Texas. Una vez más, agradecido con el Señor, gozando un nuevo día, un nuevo despertar, una nueva misión, un nuevo compromiso, un nuevo sacrificio. Porque cuando nosotros hemos decidido seguir al Señor, tenemos que estar listos y preparados para la prueba, pero principalmente para agradar al Señor. Porque tenemos que ser esos cristianos que irradien a Cristo. Esa es la lucha continua. Ese es el sacrificio continuo que nosotros debemos hacer día con día. Dar a conocer a Cristo Jesús. Nosotros que hemos tenido ese encuentro personal con el Señor, tenemos que buscar que más personas lo tengan. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Primeramente dando un buen testimonio, primeramente siendo auténticos, porque hay algo que al Señor no le agrada y es la hipocresía. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Eso es lo que vamos a meditar el día de hoy en la palabra del Señor, que la iglesia los presenta el día de hoy. No sin antes, la primera lectura, San Pablo nos dice de que da gracias a Dios, de que bendice a Dios porque ustedes, dice, han recibido la palabra que se les ha predicado. Ustedes han recibido los mensajes que se han estado transmitiendo a través de las redes sociales. Ustedes lo han acogido, ese mensaje. Y por eso alabo y bendigo a Dios. Y por eso doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes han recibido esa palabra del Señor, pero no la han recibido como una palabra humana, sino como palabra de Dios, y que va ejerciendo en nosotros día con día. Porque San Pablo le dice a los tesalonicenses de que esa palabra fue predicada por él, pero no quiere decir que es palabra humana, no es palabra de él, sino que es palabra de Dios. Él fue encomendado para llevarles este mensaje a ellos. Así de igual manera, yo estoy acá llevándoles ese mensaje a ustedes. Pero no lo miren como palabra humana. No me vean a mí. Vean lo que el Señor quiere enseñarlos y quiere mostrarlos. No vean lo que mis hermanos están haciendo o lo que están predicando como palabra humana, sino como palabra de Dios, porque nosotros solamente somos instrumentos del Señor. Ay de nosotros si no vivimos lo que predicamos. Ay de nosotros si no ponemos en práctica todo lo que nosotros hablamos y decimos por medio de estas plataformas, o donde se nos da aquella oportunidad de poder llevar un mensaje al pueblo de Dios. Al final dice San Pablo que yo tengo de que vivir esa palabra, que tengo que castigar mi cuerpo, que tengo que hacer sacrificio, porque al final dice, pues, no sea que después de haberles predicado a cada uno de ustedes y yo quede descalificado. Es por eso que dice San Pablo que aceptemos esa palabra. Ustedes acepten esta palabra. Ay de mí si no estoy viviendo la palabra. Ay de mí si no soy auténticos. Ay de mí si yo no soy esa persona que está poniendo en práctica esa palabra. Porque el calificativo que voy a recibir entonces sería
hipócrita. Ese es el calificativo. Ese es el calificativo que el Señor usa en el evangelio que vamos a meditar este día en aquellos grupos religiosos del tiempo de Jesús. Hoy se dirige fuertemente, es un mensaje fuerte, el cual inicia en el capítulo 23 del evangelio de San Mateo. Desde ahí empieza, desde el versículo 1, empieza primeramente dirigiéndose a sus discípulos y a aquella multitud. Y después pone en evidencia la hipocresía de los escribas y los fariseos de su tiempo. La hipocresía es algo que desagrada al Señor. ¿Y qué es la hipocresía? Es aquella persona que dice una cosa, pero hace otra. Practica cosas con la mente, pero en realidad no las vive. Personas de que hacen alarde de tantas cosas que hacen, que lo que les interesa es agradar a la gente. Que aquellas personas que los escuchan, a estos grupos religiosos, les gustaba orar de pie en las sinagogas, en las plazas, hacían alarde cuando le ayudaban a alguien, cuando ayunaban se rasgaban el rostro, ponían rostros tristes, pero el Señor en esa enseñanza le decía a sus discípulos que no fueran como ellos, que no se fueran a contaminar de la levadura de los fariseos, porque estas personas ataban cargas pesadas, se creían grandes maestros, les gustaba que les llamaran maestros, les gustaba que les llamaban padres, porque ellos eran los encargados de la enseñanza de aquel entonces. Pero ellos querían prácticamente una adoración por lo que tenían que hacer. Y ese era algo al cual ellos estaban obligados, ya que habían sido los encargados de distribuir la ley después de Moisés. Por eso el Señor va a decir que los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Pero dice, hagan todo lo que les digan, pero no los imiten, dice, porque ellos dicen y no hacen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos y decimos cuando no lo practicamos. Los adentramos en la palabra del Señor en el evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, de versículo 27 al 32. Y lo vamos a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra de el Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Wow. Vemos cómo duramente el Señor se dirige a estos dos grupos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué dice? Porque parecen sepulcros blanqueados. ¿Y qué es un sepulcro?
Es un lugar donde se deposita al muerto, aquella persona que ha muerto. Como vemos tradicionalmente en nuestra cultura, cuando vamos a enterrar a una persona, hay lugares donde ya están los nichos. Le llamamos nichos nosotros en El Salvador. No sé cómo usted le llame a aquel lugar donde depositan a los muertos. Entonces, los que no tienen nicho, pues le hacen el agujero e introducen el ataúd en ese lugar y luego pues lo sepultan, le ponen tierra. Pero ya en un tiempo puede pues mandarle a hacer lo que es una bóveda. Aquí lo dice que es un sepulcro. Puede hacerle una bóveda, la pinta, le puede poner azulejo, le puede poner lo que usted guste. Y a esto se refiere el Señor duramente a estos grupos religiosos de su tiempo, de que son así, como esos sepulcros, como esas bóvedas que parecen muy bonitas por fuera. Están muy bonitas, están bien pintadas. Y ojo, no estoy en contra de que no se haga eso. No, la enseñanza que quiere dar el Señor es de que esos sepulcros están bien pintaditos, están bien bonitos, están bien con azulejos. Además en los tiempos de noviembre, lo que es el 2 de noviembre que celebramos los fieles difuntos, van a enflorarlos, les ponen tantas y tantas cosas que se ven muy bonitos por fuera, pero ¿qué hay por dentro? Hay huesos, hay restos de la persona que se ha enterrado allí, y todo eso pues es algo que se ha descompuesto, es algo que ya huele mal, es algo que está podrido, y a eso se refiere el Señor. Estos fariseos y estos escribas eran de esa manera. Por fuera aparentaban muy hermosos, aparentaban muy bonitos, pero por dentro estaban llenos, dice, de podredumbre. Por eso el Señor les dice, son unos hipócritas. Hipócritas porque ustedes se preocupan por lo exterior, pero se olvidan de lo interior. Eso es lo que el Señor condena de los grupos de su tiempo. ¿Será que es palpable hoy en estos tiempos también? ¿Será que hay personas que aparentan ser algo y no lo son? ¿Serán personas que tienen doble cara, como dicen? ¿Doble personalidad? Hagámoslos un examen si nosotros estamos cayendo también en la hipocresía. Es un momento para poder meditar personalmente y preguntarle al Señor, ¿soy hipócrita yo también? ¿Soy una persona de doble cara? ¿Soy una persona que dentro de la iglesia soy una cosa y en mi casa soy otra? ¿Soy una persona que hablo solamente cuando me conviene? ¿Me dirijo hacia aquella persona o cuando necesito de ella? Es un momento para reflexionar, es un momento para meditar y que el Señor sane nuestra vida, que el Señor nos sane de la hipocresía, ya que es algo que al Señor le desagrada. Duramente el Señor lanza este calificativo a estas personas y es algo que al Señor le desagrada, la hipocresía. Seamos auténticos, amadísimos hermanos. El llamado es para que el cristiano sea diferente. Por eso el Señor al principio se dirigió a sus discípulos y a aquel pueblo. ¿Para qué? Para que hiciera la diferencia. Tú y yo estamos llamados a hacer la diferencia. Que el Señor aparte de nuestros corazones, de nuestra vida, toda hipocresía, todo aquello que lleve una doble personalidad de nosotros. Ánimo, que el Señor vaya transformándolos, que el Señor vaya limpiándolos y purificándolos de todo aquello que al Señor lo ofende. Y ese es el trabajo, ese es el compromiso que tenemos día con día de agradar al Señor. Preguntémoslos si la acción que estamos tomando, si las decisiones y todo lo que emprendemos día con día agrada al Señor o desagrada.
Que el Señor elimine de cada uno de nosotros toda hipocresía y que seamos unos verdaderos y auténticos cristianos. Que el Señor los bendiga grandemente. Los saludó su hermano en Cristo, Fernando Aguilar. Y ánimo, seguimos en esta lucha, seguimos en esta guerra espiritual. Bendiciones.